Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar la obra titulada El Descendimiento por Roger van der Weyden para el curso de Arte del Renacimiento de la Universidad de Costa Rica, y los integrantes del grupo son Carlos Vanegas y Elis May. La obra que analizaremos se titula El Descendimiento. Este cuadro fue pintado por Roger van der Weyden antes de 1443 y es un óleo sobre tabla de madera de 204,5 por 261,5 centímetros. Actualmente se exhibe en el Museo del Prado como depósito de patrimonio nacional. La información sobre el origen de esta pintura es incierta. Sin embargo, se cree que el gremio de ballesteros de la ciudad de Lovaina, que tenía sede en la iglesia de Nuestra Señora Extramuros, le encargó a van der Weyden en estas fechas este cuadro para el retablo mayor del altar de la capilla que allí poseían. En el siglo XVI, la obra fue adquirida por la gobernadora María de Hungría y posteriormente pasó a ser propiedad del rey Felipe II, donde la conservó en el monasterio de El Escorial en 1566. Esta obra se ha guardado en el Museo del Prado desde el final de la Guerra Civil y está en el depósito del Patrimonio Nacional perteneciente al Real Patronato del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Tenemos que mencionar que no todos los historiadores del arte están de acuerdo en la atribución a este artista, sino que algunos opinan que la obra es un original de Robert Campin. Sin embargo, el análisis del dibujo subyacente ha permitido comprobar que es de van der Weyden. Ahora podemos describir brevemente la obra. Esta obra formaba originalmente parte de un tríptico de forma rectangular con una saliente en el centro. Este formato irregular se debe a que las dimensiones y la geometría del cuadro estaban definidas por el espacio en el cual se ubicaría, y que las piezas laterales del tríptico iban a complementar los espacios vacíos a ambos lados. En la imagen vemos un personaje siendo bajado de una cruz por un hombre joven, y a sus lados tenemos a una mujer desmayada junto con personas que están llorando y lamentando su muerte. Van der Weyden nació como Roger de la Pasteur en el año 1399 en Tournai, Bélgica, territorio de los duques de Borgoña. Destacó desde muy temprana edad por su habilidad para el dibujo y la pintura, llegando a perfeccionar estas en el taller de Robert Campin. Van der Weyden alternó su tiempo de trabajo entre Tournai y Bruselas, esta última donde sería el pintor maestro de la ciudad. Algunos datos sobre Van der Weyden es que se casó con Elisabeth Goffert, que le ayudaría a consolidarse socialmente y finalmente establecerse como un gran artista durante su tiempo de vida, pues se sabe que gozó de mucho éxito, por esto el título de pintor de la ciudad. Y también hay que decir que tuvo un gran taller en Bruselas con muchos ayudantes que le ayudarían al desarrollo de cada una de sus obras, que no eran para nada simples. La obra de Roger van der Weyden cuenta con todas las características de la escuela flamenca, pero aún así diferenciándose por su gran expresión y emocionalidad, características que distan un poco de las lecciones que hemos visto sobre la pintura flamenca. Así que hay que decir que es uno de los grandes pintores, no solo de esta escuela, pero de toda la historia de arte. Aunque muchas de las obras de van der Weyden se perdieron por distintos eventos a lo largo de la historia, como guerras, robos, hoy podemos gozar de muchas de estas obras gracias a que se movilizaron a otros países como España. En este caso, El Descendimiento está en el Museo de El Prado en España, y gracias a esto podemos apreciar la obra de este gran artista. A Roger van der Weyden lo caracteriza su sorprendente minuciosidad y detallismo, además de su audacia compositiva. El estilo de Weyden es eminentemente del norte, siendo este artista una de sus figuras más representativas de los primitivos flamencos. Pero vemos también que su obra está influida por el arte italiano, del que se inspiró en la anatomía y las poses. Otra de sus características es su estilo escultórico, que consigue un extraordinario volumen y modelado en los cuerpos, haciendo que las figuras parezcan esculturas policromadas. Utiliza el preciosismo en la representación de los detalles y de los ropajes y accesorios, que es característico de la escuela flamenca del gótico internacional, aunque este artista se enfoca en la aplicación de los colores con el fin de resaltar la espacialidad escultórica. De esta manera logra obtener una obra mucho más volumétrica
que la generalidad de las pinturas que se realizaban en esa época en Flandes. Como no firmaba sus obras, su autoría es de difícil adjudicación, siendo muy pocos cuadros los que se le atribuyen con certeza. Además, mucha de su producción se encuentra hoy en día en España, ya que Flandes pertenecía en el siglo XV a este país. Para hablar de esta pintura en su aspecto formal habría que hacer todo un video aparte, partiendo desde la composición, que a pesar de ser simétrica y estar dividida por esta cruz en el medio, está dotada de gran detalle y mucho movimiento, lo que es contrario a lo que encontramos en la escuela flamenca, que se caracteriza por ser muy estática en sus figuras. Todo lo contrario, aquí hay un gran ritmo entre los personajes, que a pesar de tener un naturalismo exacto, están dotados de muchísimo movimiento, y esto lo vemos en la contorsión de las figuras, por ejemplo, en la de Jesús y de María, que hacen dos líneas paralelas, y esto es algo muy interesante, todas las líneas que se forman en la composición, por ejemplo, las cabezas de los personajes que se alinean en una disposición horizontal. Hay muchas cosas que decir, por ejemplo, que el fondo es liso, como de madera dorada, contrario a lo de la pintura flamenca, que presenta muchos paisajes en sus fondos, representando la vida natural de las ciudades. Aquí vemos un fondo liso que casi se come el efecto de la perspectiva y la profundidad. Van der Weyden concibe esta obra casi como un friso, como esculturas que son pintadas básicamente. Las figuras están dotadas de mucho volumen y la luz hace que cobren vida, y sobre todo en el aspecto del color, que se logra gracias al uso del óleo y las veladuras. Es un color muy rico y saturado, por ejemplo en las vestiduras de Juan, que es el personaje con vestiduras rojas, este rojo es muy saturado, también en las vestiduras de la Virgen, con este azul muy profundo. Hay que decir que la obra está dotada de un gran naturalismo, de un detalle casi preciosista, y algo muy interesante es cómo las figuras están contenidas en este espacio. Por ejemplo, la figura de Jesús, si estuviera clavado verdaderamente en esta cruz, no podría extender los brazos, lo cual es algo muy interesante de analizar. Y también la figura de Juan, si tuviera que ponerse de pie, pegaría su cabeza en el borde de este marco que nos presenta el artista. Si realizamos un análisis temático de la obra, en primer lugar debemos mencionar el tema, el cual es el descendimiento, el momento en que bajan hacia Jesucristo de la cruz después de morir para llevarlo a su tumba. El cuerpo sin vida de Jesucristo está en el centro, sujeto por tres hombres. Subido a una escalera está un joven sirviente, vestido con una chaqueta larga de color azul, y está sosteniendo los dos clavos que quitó de las manos de Jesucristo. Debajo de él están dos hombres que le sujetan los brazos y las piernas. La figura de Jesucristo todavía tiene puesta la corona de espinas. Su barba es escasa y tiene uno de sus ojos un poco abierto. De la herida del costado, creada por la lanza de un soldado romano, cae sangre hasta la pierna de Jesús. El paño que le cubre es un velo muy transparente y permite ver la sangre correr por debajo del paño. Debajo, la Virgen María está desmayada en una postura parecida a la de Jesucristo. La sujetan San Juan Evangelista y su hermana María Salomé. Detrás de San Juan llora María Cleofás, que era otra hermana de la Virgen María. El que sujeta los brazos de Jesús es Nicodemo, un jefe judío. En la parte derecha del cuadro, María Magdalena tiene las manos entrelazadas y tiene la espalda doblada para mostrar su dolor. El hombre que está al lado derecho y que sostiene las piernas de Jesús es José de Arimatea, el hombre rico que enterró a Jesús. El hombre detrás de él, que sostiene un frasco, se cree que podría ser un sirviente suyo. El pintor demuestra mucha habilidad para mostrar los gestos de los personajes, cada uno con una forma particular de expresar su dolor. La mayoría de los personajes están llorando. Este estado mental se refleja igualmente en la inestabilidad de las piernas de los personajes. Nicodemo, al igual que José de Arimatea, representan al sabio judío versado en la ley que reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo. Podemos ver que la vestimenta de los personajes sirve como símbolo de su clase social. Veamos por ejemplo a José de Arimatea, quien era tío de la Virgen María, y fue quien reclamó el cuerpo de Jesucristo a Poncio Pilato para darle sepultura en su propia tumba. Él es el patrono de los embalsamadores y sepulteros.
El pintor lo representa como un rico comerciante flamenco del siglo XV que muestra su lujosa ropa. Aunque, bajo esa suntuosidad, hay un aspecto un poco desarreglado, como si se hubiera vestido con prisa. Esto se ve en el tocado mal puesto. Envuelve el cuerpo de Cristo en un paño blanco de lino que está impregnado de sustancias aromáticas. Luego podemos ver a María Magdalena, que es la única mujer que no va del todo cubierta con sus ropas. Viste un escote pronunciado en referencia a su pasado pecador. En contraposición, tiene un cinturón que se encuentra alineado con los pies de Cristo y la cabeza de la Virgen, que posee una inscripción con los nombres de Jesús y María, que es símbolo de la redención. Destacable también es la fuerza con la que María Magdalena aprieta sus manos, otra manera de transmitir el profundo dolor que sentía. Van der Weyden dividió la obra en dos grupos, los que ayudan al descendimiento y los que ayudan a la Virgen. Es por esto que el cuadro representa no solo el descendimiento de la cruz, sino también el sufrimiento de la Virgen por la muerte de su hijo, un tema al que se refiere como Compasio Mariae. Van der Weyden también consigue contrastar el color gris de la piel de Jesucristo muerto con el color blanco de la Virgen desmayada. El lapislázuli de los ropajes de la Virgen María llaman la mirada hacia ella para poder identificarnos con el dolor de una madre. Es por esto que la importancia de María es casi igual que la de Cristo. Otra idea básica es la relación que se establece entre el cuerpo muerto de Cristo, débil y pálido, y el de María, desmayada y dejando caer sus brazos. Su actitud repite la de Jesús. Se trata de resaltar la compasión de la Virgen doliente que está padeciendo con su Hijo. Hay una fina franja de hierba que es el único paisaje de la obra. La calavera hace referencia al lugar de la muerte, el monte Calvario o Gólgota, donde está enterrada la calavera de Adán, el primer hombre. Está junto a la planta que está floreciendo, lo que simboliza la muerte y resurrección. El fondo dorado es simbólico, representa la eternidad y la divinidad. Este simbolismo viene de la tradición artística medieval. Finalmente, los ballesteros de la ciudad encargaron el cuadro a Van der Weyden. En los adornos de las esquinas, en las tracerías góticas, hay unas pequeñas ballestas para indicar que fueron ellos los que pagaron el cuadro. Incluso, la forma del cuerpo de Cristo y María, con los brazos abiertos, puede verse como la de una ballesta. Unos datos para contextualizar mejor esta obra es que la tradición neerlandesa durante el siglo XV sustituía la crucifixión por un descendimiento, por eso es que vemos esta escena en esta obra en particular también. La obra se encarga por la Cofradía de los Ballesteros de Lovaina para la capilla de la iglesia de Nuestra Señora de Extramuros, en lo que hoy es Bélgica. Y hay que decir que este gremio de los ballesteros era muy importante durante la época y básicamente hacían armas ballestas, que era la arma más popular en los soldados en esta época medieval. Entonces este gremio de los ballesteros tenía una gran influencia. También hay que decir todo el contexto de los duques de Borgoña, que durante esta época buscaron esta competencia con los reyes para mostrar su poderío económico. También hay que hablar un poco sobre los avances entre la época medieval y los primitivos flamencos, esa época de transición y donde se dan muchos avances, como la pintura al óleo, que permitía hacer grandes detalles, y lo vemos en este tipo de obra flamenca, el naturalismo con que se representaban estas escenas gracias al avance del óleo. Y también estas zonas se veían beneficiadas por las redes comerciales que permitían intercambiar productos en esta época. También podemos decir que durante esta época había una gran oferta cultural y artística, lo cual vemos reflejados en los encargos de todo este tipo de obras. Al principio se pensaba en una escultura, pero para abaratar costes finalmente se optó por esta pintura. Y vemos esa influencia en lo que hace Van der Weyden, que la pintura es concebida como una escultura pintada, como se decía en el análisis formal. Y se opta por eliminar el fondo de un paisaje para hacer un fondo liso, lo cual recuerda a un friso. También hay que decir que Lovaina vivió un periodo de auge gracias a la fundación de su universidad. A nivel personal,
pienso que esta obra se enfoca principalmente en el dolor que María vive por la muerte de su hijo, ya que se le da a María un nivel de protagonismo similar al de Jesús por su posicionamiento en el retablo y la disposición de su cuerpo. Lo que más me llamó la atención del cuadro es el hiperrealismo de la obra, en donde por ejemplo se pueden observar con gran detalle las lágrimas de los personajes, lo que ayuda a provocar la conmoción de los espectadores ante las expresiones llenas de dolor y tristeza. Adicionalmente, haber investigado sobre esta obra me despertó ciertas dudas sobre las partes restantes del tríptico. Actualmente no se conoce cómo se pudieron haber visto las piezas laterales que acompañaban a esta obra. Me pregunto si en estos espacios laterales estuvieron retratados algunos integrantes del gremio de los ballesteros, quienes encargaron el cuadro. Esto lo podemos sugerir porque existen varias copias de esta obra de Van der Weyden, y una de ellas es el tríptico de Edelgere de 1443, que fue encargado por la familia Edelgere, que eran unos burgueses de Lovaina, para su capilla funeraria. Estas personas se hicieron retratar en las salas del tríptico con su familia y los santos protectores, y mantuvieron la tabla central como una copia de la pintura del Prado. Es por esto que no nos parece descabellado sugerir que algo por el estilo pudo haber estado representado en las piezas faltantes. A modo de conclusión, se puede decir que Van der Weyden era un artista realmente virtuoso, muy talentoso, y se distinguía por no firmar cada una de sus obras. Se podían distinguir del resto de sus contemporáneos por esto mismo, y también por su estilo muy marcado, que a pesar de ser las figuras estáticas muy abundantes en la pintura flamenca, las figuras que nos presenta Van der Weyden están cargadas de dinamismo y de vida. Y este nivel de detalle también es alcanzado por medio de la técnica del óleo, que le facilitó mucho las cosas y le ayudó a construir este estilo dentro de la escuela flamenca. También hay que decir que desde ya se va viendo el individualismo del artista, aún no como el genio que pinta solo, porque en ese tiempo todavía existían los talleres, los colaboradores eran abundantes, pero ya podemos ver que hay un peso en el nombre del artista y que Van der Weyden era buscado para hacer comisiones constantemente. No es sorpresa que fuera nombrado el pintor de la ciudad de Bruselas por este mismo motivo.